vamos al tema. Había quedado varias cosas pendientes, ¿no? Quedaron como islas sin explorar de todo el tema, que se junta todo, el tema de la identidad, el tema de quiénes somos, cómo nos ven, de dónde, digamos, que es una batalla, que el centro de toda esta cuestión es que es una batalla cultural, en realidad. ¿Por qué motivo nosotros sentimos que cuando damos esa batalla cultural por ahí perdemos, estamos perdiendo? ¿Por qué motivo? Por los mismos motivos también podemos pensar que ganamos y no estamos ganando nada, y de la manera en que se da esa batalla, en realidad es una batalla que no termina nunca de definirse, porque es una batalla con nosotros mismos también. Una batalla cultural nos implica demasiado a nosotros y es muy difícil ponerse por afuera y poder vernos. Entonces, por eso a mí me parece pertinente tener alguna reflexión sobre eso, sobre qué es lo que nos constituye a nosotros. Hay una cuestión, porque el problema de la identidad es que siempre la identidad reclama la identidad con algo, o sea, ser idéntico a algo. O sea, debernos a una especie de deber ser como nosotros deberíamos ser. Y ya eso es un gran problema, porque hay un devenir identitario, o sea, vamos cambiando permanentemente. Nosotros, por ejemplo, el lugar de nacimiento, nuestro barrio, por ejemplo, Constitución. Yo soy de Constitución, vos estás cerquita también, ¿no? Montserrat. Estamos ahí pegados. Montserrat. Yo también de Montserrat. También, por eso. Entonces sabemos nosotros que eso. También cerca. ¿También? Somos de, Mira, Sí, Somos todos de por acá. Claro. Entonces ahí mismo podemos construir nuestro pequeño mundo identitario. Y cuando yo nací, al lado de mi casa, justo pegado, nació una japonesita, y que eran tintoreros, una familia de tintoreros, que habían llegado en el mismo momento que mis viejos calabreses, y había unos japoneses tintoreros al lado, que abrieron una pequeña tintorería, y bueno, les fue muy bien después, y fuimos compañeros de la escuela con japoneses, con serbios que estaban enfrente, había una asociación de serbios, toda una mezcla medio conventillesca todavía, ¿no? De la posguerra. Y esa era la identidad del barrio. Y después eso mezclado con prostitutas que solían ser tucumanas, santiagueñas, muchas, que tenían su parada ahí cerca de casa. Estamos hablando de Salta, Cochabamba, había varios telos a la vuelta. Y ese era el mundo, nuestro mundo. Así nos criamos y en el mercado se mezclaba todo. había un gran mercado ahí. Sí, el mercado Ben, ¿no? El mercado Ben, ahí mi vieja iba a comprar el hielo y en los veranos, y ahí, la manteca ahí se arriba, vendía. al lado del mercado, mi papá, que era navarro y socialista, me llevó a ver una señora cuando era una de las pocas cosas pedagógicas que hizo, una señora judía muy viejita, que mi viejo le llevaba comida, qué sé yo, la asistía porque le caía muy simpática, y cuando salí me dijo: ¿ves esta señora? Esta señora estuvo en un campo de concentración nazi cuando era chica y no tiene dientes, pues se la sacaron a patadas. Se peleó con uno de los nazis en el campo de concentración y le arrancaron los dientes a patadas. Mi viejo era socialista y muy antinazi, ¿no? Y eso fue para mí absolutamente conmovedor y me marcó mucho. En ese mismo lugar, donde mi vieja compraba, ahorrativa, mi vieja era ahorrativa, compraba cascarilla de cacao, compraba en ese mercado. Mira. En vez de comprar cacao, nos daba cascarilla molida. Claro. Éramos pobres, ¿no? Sería muy caro el cacao. Sí. Y bueno, entonces eso, imagínense ahora los cambios que hay en Constitución, ¿no? La nueva composición de gente con nuevas nacionalidades, y bueno, eso somos nosotros. O sea, no era ni mejor ni peor aquel Constitución, ni como es el Constitución de ahora. Es distinto, la identidad siempre es así, no hay una mejor identidad que otra, es la identidad que se va constituyendo. Y entonces aceptar eso, aceptar los cambios y demás, es una de las cuestiones que nos lleva al tema más profundo, digamos. Hay una palabra que usa Jauretche, que impone Jauretche, que es la tilinguería, ¿no? El tilingo en realidad es esa persona que no termina de aceptar
quién es. O sea, es el tipo que siempre quiere ser otra cosa. Entonces, y eso es una base fundamental de la construcción de una identidad. Cuando uno no acepta y dice, no, aquello es mejor, no, pertenecer a un mundo determinado es mejor que pertenecer a otro, y entonces uno olvida su potencia a partir de lo original que son todas las identidades. O sea, no hay ninguna identidad se repite, ninguna identidad se puede cerrar. Digamos, todas las identidades son abiertas, son como apuestas, digamos, apuestas de la vida, apuestas que se tiran como botellas al mar, y entonces algunas identidades prosperan más que otras, tienen más suerte, pero son apuestas vitales. Entonces el estar atado a un deber ser es lo que te impide precisamente la posibilidad de ganar alguna batalla cultural, que de última es de lo más profundo que estamos hablando. Entonces, bueno, hay una anécdota que a mí me sirvió mucho en su momento. En una Bienal de Venecia, estábamos allá en el año 2011, creo, una Bienal muy importante, o sea, la Bienal de Venecia se hace cada 2 años, pero esta Bienal en particular era muy fuerte porque era muy grande, abarcaba finalmente todas las naciones. O sea, era una Bienal que llegó a tener 160 representaciones nacionales. La Bienal de Venecia es una de las pocas bienales que quedan que tiene representaciones nacionales, una de las más antiguas, y entonces todos los países son convocados para mostrar lo que son, precisamente, para mostrar sus identidades a través de una apuesta artística. Entonces hay espacios para cada una de las naciones, y entonces las naciones envían representaciones de cada uno. Entonces se apuestan digamos, lo que se pone ahí son los mejores artistas, se trata de seleccionar lo mejor, de la manera, digamos, de mostrarse de la mejor manera posible ese evento de la Bienal. Es un evento impresionante porque se colapsa todo el canal grande de naves de millonarios que vienen, asisten a la inauguración, que es el gran evento cultural de Europa o del mundo incluso. Entonces están todos los barcos gigantes que se estacionan frente a los palacios, y hay despelotes, quilombos, todo. Bueno, viven muchos presidentes indignados los venecianos porque le tapan las visuales, ¿no? Claro, le estacionan en la puerta yates, pero gigantes, de cientos de metros de largo. Y bueno, pero ¿qué pasa ahí? Hay un espectáculo que yo hice una nota en página 12 porque me llamó muchísimo la atención, y de ahí salió la idea después de hacer la Bienal Sur, precisamente, por eso lo traigo a colación este tema. En esa Bienal había un evento que fue muy conmocionante, que era la prohibición de Ai Weiwei, un artista chino, prohibido en China, porque había ofendido la cultura nacional y demás, había hecho una serie de eventos, de acciones artísticas y declaraciones que no gustaron a las autoridades del gobierno chino, y entonces lo habían prohibido. No sé si estaba incluso detenido en Beijing o algo así, digamos una represión de su acción artística. Entonces, claro, eso conmocionó porque Ai Weiwei es un artista, incluso hizo una linda muestra hace un par de años. Es un gran artista chino. Actualmente creo que no sé si vive en Alemania o algo así. Pero, ¿qué pasó? Entonces, como estaba esa ofensa al mundo del arte, había que hacer algo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Alemania, su representación nacional, tiene un gran edificio, incluso en los jardines donde está el centro de la Bienal, tiene un lugar enorme Alemania, muy preponderante, junto con Estados Unidos, con Italia, con Francia, digamos, los países centrales, los países que manejan la cultura, tienen su lugar espectacular en la Bienal. En lugar de Alemania se retira de la Bienal, o sea, no muestra nada, y le da el espacio a Ai Weiwei. Y entonces no está Alemania. De pronto, uno de los países más importantes no está en la Bienal, en esa Bienal. Y le deja todo el lugar a Ai Weiwei. Entonces, Ai Weiwei tiene una repercusión enorme. Todos los demás países,
los Azerbaiyán, por ejemplo, los pequeñas naciones, Laos, todo lo demás, se matan en todas las bienales, pero en esa en particular, para mostrar algo de lo que son. Es decir, Azerbaiyán con todo el tema de sus alfombras, entonces hay artistas que trabajan, hacen instalaciones en base al lenguaje de las alfombras. Bueno, cada uno, nosotros, incluso la Argentina, con una instalación que hizo Nicolás Constantino mostrando a Eva Perón, muy linda instalación también, pero todos los países tratando de actuar para decir nosotros somos esto y mostrar sus pequeñas cosas, digamos, sus características identitarias precisamente. Y fíjense que los grandes países no tienen que hacer eso. Los grandes países son, como diría en este caso Lacan, son como el amo para el cual se actúa. O sea, todos los pequeños países quieren ser reconocidos por los grandes países, los cuales no necesitan mostrar su identidad, porque los grandes países de hecho marcan el territorio de la identidad. Ellos son la identidad misma. Entonces, los pequeños países tienen que actuar o sobreactuar sus pequeñas identidades para poder participar de ese lugar ya marcado por los grandes países. Es decir, lo que podríamos llamar culturas dependientes. Es decir, Azerbaiyán no podría nunca haberle dado el espacio a Ai Weiwei, porque Azerbaiyán desaparecería absolutamente, no existiría. En cambio, Alemania existe porque se borró. Alemania existe porque se sustrae. Entonces, se habla tanto de Alemania porque no está como si estuviera. Esa es una cultura dominante. Esa es una cultura que no necesita mostrarse porque está en todos lados, porque es el amo al cual todos le van a actuar para decir, bueno, reconózcanme que soy algo. Entonces, esto lo podríamos trasladar. Nosotros, a partir de eso, a mí se me ocurrió, bueno, el tema de hacer una bienal, una casa, un lugar donde nosotros podamos ser alguien, o sea, donde nosotros podamos afirmarnos y convocar a las culturas del mundo. Eso es la Bienal Sur. La Bienal Sur, que está un poco, la maneja la Universidad del 3 de Febrero, Josami, Aníbal, yo hablé con Aníbal y demás. Bueno, se armó toda una gigantesca estructura. Hoy en día la Bienal Sur se hace en todo el mundo y el centro de la Bienal Sur es acá en Buenos Aires. Es una bienal que recién empieza, pero que empieza a tener mucho predicamento, sobre todo en el mundo universitario a escala mundial. Entonces esa es una respuesta que me parece interesante, pararnos sobre nuestros pies y no tener que actuar para un amo que nos tiene que ratificar y nos tiene que decir, sí, muchachos, ustedes son algo, ustedes tienen el tango, tienen estas cositas y nosotros se las vamos a reconocer. Es como un gran banco cultural que te reconoce tu pequeña fortuna y te la encierra en una cajita que se llama Bienal de Venecia, en donde vos la vas a mostrar y vas a quedar bien porque decís, ¿ves? Algo son, algo tienen. Entonces yo que soy el Banco Central no necesito tener fondos, digamos, yo tengo los fondos de todos ustedes. Digamos, eso sería el criterio a partir del cual se derivan todas las cuestiones identitarias. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es como un pequeño muestrario de todas las cosas que queremos ser. Por ejemplo, uno pasa por la avenida Alvear y nosotros queremos ser por 3 cuadras, por lo menos, por 4 cuadras, si le estiramos un poco, queremos ser París, la avenida Foch o algo así, ¿no? Entonces nos ponemos orgullosos y llevamos a los turistas y le decimos, miren, esto casi es París. No mire para el otro lado porque a una cuadra y media tenemos el Alto Boliviano, pero por estas 3 cuadras, si usted mira en la dirección correcta, usted está más o menos casi en París, digamos. Y después lo llevamos un poco más y lo ponemos sobre Avenida Mayo en una buena perspectiva, con algunas lindas cúpulas, y decir, mire, usted acá no le parece casi es Budapest, esto, o Madrid, y entonces ahí nosotros nos sentimos felices de poder atesorar pequeñas cosas, que es como una especie de edredón, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es como un edredón identitario, ¿no? Son collages, son costuras, pequeños paños, en los cuales nos sentimos
en el Soho, por ejemplo, ¿no? San Telmo tiende a ser una especie de Soho, entonces están todas las galerías de arte, los estudios de los artistas. Entonces copiamos pequeñas cosas y jugamos con una especie de identidad, de falsa identidad, digamos, se le nota siempre alguna costura, algo que no termina de cerrar. Y entonces eso es uno de nuestros problemas. Esa es la tilinguería de la que hablaba Jauretche. O sea, ¿cuál es la ciudad de Buenos Aires? O sea, todas las alusiones que se dicen en la capital de un imperio que nunca existió, todas el puerto más extremo de Europa, por ejemplo, también se ha dicho, son todas lindas definiciones que tienen que ver con esa falta de identidad propia, con que no es falta de identidad. Entonces nunca hay falta de identidad, siempre hay alguna identidad, o sea, algo sos siempre, pero esa cosa que sos nunca nos satisface del todo. Siempre necesitamos un amo, alguien, un turista, alguien que nos diga algo, que diga wow, ¿no? El Teatro Colón, wow, un teatro, uno de los 5 grandes teatros del mundo, sin duda uno de los 5 grandes teatros del mundo. Ahora uno va a lugares donde tiene más afirmada, o sea, más conformada, menos recortada la identidad, más unificada, digamos, el campo identitario. Y podríamos decir Brasil, por ejemplo. ¿Por qué cuando se habla de Latinoamérica, de cultura latinoamericana, pensamos en países, digamos, desde los países centrales, vamos a poner la visión que interesa en este caso, desde los países centrales dicen cultura latinoamericana? Van a ver que nunca nombran, la Argentina no califica como cultura latinoamericana. Porque no somos, ¿no? Claro, somos porque, medio mezcla. Claro, pero entonces pues no nos asumimos. Negamos. Ese es el problema, ¿no? Negamos El problema es, no somos Latinoamérica, nosotros. Negamos al sí, afroargentino, negamos Claro, todo. entonces por eso. Pero Buenos Aires es una mezcla. Sí. Estamos hablando de Buenos Aires, que es la base de la tilinguería, ¿no? Claro. Después eso se deriva a todos lados, se deriva a Córdoba. Si vamos a cada una de las grandes ciudades, tiene su base tilinga y tiene su ambición de ser otra cosa. Y casi todos los placeros de los pueblos grandes son así. Exacto, bueno, y eso en el microcosmos también lo podemos ver en el Gran Buenos Aires, en Morón, en los centros del Gran Buenos Aires. Bueno, hay un libro de mi amigo Pedro Saborido que habla precisamente de eso, ¿no? Del conurbano. También en el conurbano, en micromundo, también está esa tilinguería de pertenecer, ¿no? El centro de Loma de Zamora. Claro, el centro de Loma, ¿no? Es tan cheto como... Exactamente, ¿no? Entonces toda esa cuestión, si decíamos, no calificamos como cultura latinoamericana, siempre hay algo que nos hace decir que no, nosotros somos supernumerarios en la cultura, o sea, tenemos otra cosa, tenemos un plus que no nos incluye, o sea, cuando se habla de cultura latinoamericana está primero Brasil seguramente, primero México sin duda, primero Perú. Colombia, primero Perú, primero Bolivia sin duda, primero Chile, incluso primero Uruguay. Incluso primero Uruguay. Si vamos a hablar de pintura latinoamericana, 3 pintores uruguayos son más pintura latinoamericana que 5.000 buenos pintores argentinos. ¿Por qué pasa eso? Porque Torres García es mucho más pintor latinoamericano que todos los grandes, que Berni, que todos los grandes pintores que tienen una deuda, y me incluyo también como un pintor más, pero digamos que tenemos deudas más europeas. O sea, adeudamos más en Europa que en Latinoamérica, o sea que abrevamos menos en Latinoamérica. Es un fenómeno extraño que tal vez incluso pueda paradójicamente tener algunas ventajas, pero ahí es un misterio, ahí hay algo que nos constituye a nosotros, que nos... por ejemplo, volviendo a Brasil, y si uno dice cuál es el logro cultural más importante, lo más sofisticado de la cultura brasilera y demás, si nos hacemos la pregunta nosotros, muchísima gente dirá, tenemos el Teatro Colón. Epa, no cualquiera tiene el Teatro Colón, solo en Francia, en Inglaterra más o menos, ¿no? El Covent Garden, pero tenemos el Teatro Colón. Bueno, en Brasil jamás te dirían la Ópera de Río, por ejemplo, que es un teatrito, no es como el Teatro Colón. El Teatro Colón es mucho más importante en ese sentido, pero jamás se le ocurriría un teatro lírico como el epítome de la cultura brasilera. Estaría primero el carnaval, primero la samba,
¿no? Y eso es una de las cuestiones, de los misterios, o sea, ¿por qué la cultura brasilera, la cultura mexicana construyen barroco latinoamericano? Nosotros estamos incapacitados de construir barroco. El barroco son las apropiaciones. El barroco, por ejemplo, termina siendo el carnaval. La invención del carnaval carioca, que todos copiamos en cierto modo con pequeños carnavales, esa invención es una gigantesca maniobra de apropiación. O sea, todo lo que anda por ahí lo traduzco, me lo morfo, digamos, ahí está el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, ¿no?, que hizo Macunaíma, que es una maravilla, una película y un libro maravilloso, los dos, que hablan de eso, de la antropofagia. O sea, todo lo que anda cerca me gustó un poquito, me lo morfo, lo metabolizo y pasa algo, digamos. Eso lo hace, y les recomiendo para un poco cerrar un poco y entender el tema. En Bolivia, en el Alto, hay una invención increíble de arquitectura, que no es poca cosa. O sea, hacer una invención, construir un objeto arquitectónico nuevo en el mundo, es algo que no se hace desde hace muchos años y no pasa nada en ningún lado. Sin embargo, en el Alto boliviano, en el lugar más pobre de Bolivia, de pronto surge una invención arquitectónica. Hace unos años, con Evo Morales, sobre todo. Y con la nueva prosperidad económica de Evo Morales. Se llama, búsquenlo por favor, si pueden, Cholet, que es como chalet, como el chalecito nuestro, pero de las cholas, es Cholet. Y lo inventó un arquitecto boliviano que estudió arquitectura, que en realidad era un albañil del Alto, y que un tipo genial, un poeta de la forma, y que se llama Mamani, Freddy Mamani. Freddy Mamani. Aparte, sí, es de ahí, claro, no cabe ninguna duda. Obvio. Y sin embargo, los tipos que hacen, pegan unos mangos, las cholas, las familias del Alto, con el bienestar que le provee el gobierno de Evo, sobre todo, y cuando son millonarios, lo son en modo aymara. ¿Cómo hace un pueblo para revivir su cultura ancestral? Una cultura que nosotros desde una visión eurocéntrica, además digamos ya son como fósiles, ¿no? Son culturas ya que no tienen nada para decir, o sea, material para etnógrafos son, ¿no? Todo lo traducimos en parques temáticos, aymaras, como hacemos nosotros en Tucumán, por ejemplo, que hay un parque temático, ¿no?, de la Pachamama, que es ridículo y es incluso ofensivo, ha producido hasta muertes ahí en una pelea por la lógica de la Pachamama. Pero digamos, en Bolivia no tienen ese quilombo, porque la tienen bien adentro, digamos, su identidad bien constituida, y producen cultura nueva, o sea, renuevan su cultura, y con la potencia tan grande de producir un objeto cultural nuevo, una vivienda, nada menos que el concepto de una vivienda totalmente renovado y apropiado y pasado por el barroco. ¿Y cómo es? El Cholet, si lo buscan, es increíble, increíble. Son casas de 7, 8 pisos de alto que valen millones, pero valen millones y se gastan millones en esas casas. Tienen abajo salones de fiesta, incluso para 1.500 personas, porque son casas, son familias ampliadas, viven varios, los hijos, los nietos y demás. Entonces arriba terminan siempre con una especie de chalecito, por eso se llaman Cholet. Pero la estética hacia abajo incluso pueden ser podemos paragonarla a un casino de Las Vegas. O sea, hay una modernidad ahí adentro, reapropiada. Desde el punto de vista estético es un gusto cuestionable, a mí particularmente me choca algunas cosas. El uso del color no es casual, muy colorido, ¿no? Es muy colorido, y toman las polleras, las franjas de las polleras, que son rituales de las cholas, y las traducen. Exactamente, tiene un significado profundo, pero él las traduce en la arquitectura, y entonces pinta las casas de una determinada manera. Son carísimas las casas. Entonces los tipos, y esto es la clave de todo, por eso ahí hay una potencia cultural y una identidad con una definición, con una fuerza que nos tiene que impactar mucho, que el millonario no se va a gozar de su dinero, a gozar de sus bienes, digamos, detrás de un muro, detrás de un country, a un lugar determinado. O sea, no. Se compra 4 o 5 terrenos
en el mismo Alto, en el mismo lugar pobrísimo, que no es muy distinto a la Villa 31, si vemos un poco la estética de lo que es el Alto de La Paz, compra 4, 5, 6, 7, 10 terrenos, amplía su lugar y construye un cholet. Y cada vez que se construye un cholet es como un templo del consumo, o sea, es como un templo y una bendición para el barrio, porque va a haber fiestas seguras, porque el tipo va a organizar fiesta todos los sábados, y entonces va a invitar a toda la comunidad. Entonces es un gran logro, se convierte en una especie de héroe social. De ascenso social. Del ascenso social, pero mostrado ahí con orgullo, en la comunidad. No se va, no se retira el tipo. O sea, el millonario aymara del Alto goza en modo aymara. No goza en modo internacional como gozamos todos los millonarios, como gozan todos los millonarios en el mundo. Digamos que todos gozan de la misma manera, comprándose los mismos emblemas, haciendo la arquitectura de millonario. No hay manera de gozar por fuera del modo internacional. El millonario se goza en todo el mundo igual, salvo en el Alto Boliviano, que gozan en modo aymara y se construyen un cholet. Ojo que Evo y el vicepresidente de Evo, ¿cómo se llama? Linera. Linera. Se pusieron en contra al principio. Pero dijeron que era un exceso de aburguesamiento. Lo vieron desde el punto de vista marxista muy erradamente. Y después, por supuesto, fue en contra, porque hoy en día es una atracción turística. Ir por los cholets, por ejemplo, es una gran atracción turística incluso. Así que bueno... Yo voy a conversar con mi gran amiga Gloria Breta. Bueno, me parece que es una gran lección sobre cómo se construye una identidad. Los bolivianos, los millonarios bolivianos, el pueblo boliviano gana su batalla cultural, y el emblema de cómo se gana esa batalla cultural es el cholet, nada menos. Te quería hacer un comentario, que es sí. Yo tengo unas discusiones a veces con mi mujer muy graciosas, porque mi mujer es de varias generaciones de argentinos, y yo soy hijo de españoles. Mi mamá nació en Villa Urquiza, pero se fue a criar a España después y volvió. Y entonces discutimos mucho, porque yo tengo como un deber de militancia. Yo me subo al coche, además de las 7:50, automáticamente, si no es las 7:50, pongo la folclórica. Yo manejo escuchando la folclórica. Y lo hago para mí, y para tenerlo ya internalizado, pues sube mi hijo, sube cualquiera, lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque a mí me horroriza el hecho de que mi hijo haya ido al colegio y vaya a la universidad y nunca Cafrune no apareció nunca. Entonces, esto que ponemos acá en la radio, jamás en el colegio le hicieron escuchar una samba. A nosotros, cuando éramos chicos, por lo menos nos unía la López Pereira, cuando nos íbamos al campamento, ¿no? Teníamos alguna canción así, alguna cosa folclórica. Los profesores de música algo nos enseñaban, y después eso se hizo tabla rasa, se hizo todo como internacional en Buenos Aires, ¿no? Y entonces ella me toma el pelo, porque ella no toma, por ejemplo, no toma mate, no toma nada, y entonces cuando yo le digo, pero vos no sos argentino, no le gusta la carne. Entonces digo, esto es grave. No sos argentina, pero... Yo no necesito demostrar nada, dice. Yo no tengo por qué ser identitaria, porque yo no tengo raíces, yo tengo piernas. Dice, o sea, que yo interesante lo que dice. Yo soy argentina, yo no tengo que demostrar nada, porque soy argentina de muchas generaciones. No como vos, que sos un criollo, en el sentido que sos un gallego que se quiere aclimatar y que está todo el tiempo tratando de demostrando que sos argentino, y cuando sos un medio gallego. Interesante esa visión, eso es verdad, ¿no? Eso es una lección de los que tienen asentada su identidad, que no necesita. Un brasilero sabe que es brasilero, no tiene que disimularlo, ¿no? En cambio, un porteño por ahí le sale el gallego, ¿viste? No, y además que uno se ha puesto, con los años me he vuelto cada vez más mazorquero, en el sentido más, estoy cada vez más argentino, más argentino. Tiene que ver mucho con el kirchnerismo, que nos permitió recuperar, cantar el himno, todo ese tipo de cosas con alegría, ¿no? Porque sí, cuando yo hacía el servicio militar y cantábamos Alta en el Cielo, decía, esta canción la hizo un tano por encargo y me la hacen cantar estos milicos canalla, viste, que en cuanto puedan nos van a matar, como efectivamente ocurrió. Sí, sí. Entonces, la patria de ellos no era la mía. Bueno. Había ahí una cosa terrible. Pero con el kirchnerismo, con la vuelta del peronismo, uno se reconcilió con todos los... De tal manera que cuando a las 12 escuchamos el himno, a vos te
pasar también, Daniel, uno se empezó a emocionar cuando jamás me había emocionado antes con el himno, porque había un disruptivo, había gente que el himno para ellos era una cosa que no era para mí. Tal cual. Y esto volvió. Pero el tema de la identidad es interesante. Es tan interesante que vamos a hacer un segundito, una pequeña pausa, porque si no seguimos hasta las 2500. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el tema de la identidad.